Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida de Saturno. Mi nombre es Victoria y en este canal exploramos todo lo que es el mundo de las ciencias ocultas y de la magia. Hoy quiero hablar de lo importante que es trabajar con el árbol invertido, con el Qliphoth, con ese otro lado, ¿no?, de la cábala, que muy pocos maestros hablan de. Es un aspecto de la magia mucho más de nicho, más tabú, mucho más estigmatizada y juzgada, porque trabaja con todo eso que lo espiritual no quiere trabajar con, porque le incomoda. Y es la parte de los demonios, el trabajo con demonios. Que hay un montón para mí de desinformación y también como hay un imaginario muy creado de lo que es eso por Hollywood y por la literatura también, ¿no? O por el imaginario colectivo, más allá de Hollywood. Tenemos una idea de que está, ¿no?, el mago, la bruja, que trabajan con los demonios, que hacen cosas malas y son malvados y malos, ¿no? La oscuridad, todo eso que es malo o que después te engaña, ¿no? La idea del pacto con el demonio, que después te da fama, te da dinero, pero a coste de algo. Bueno, todo eso, ¿no? El mundo del terror, el mundo que igual es tan tabú y que es mucho más temeroso porque son las sombras, ¿no? Y cuando no se habla de las sombras se vuelven más grandes. Y dentro del ocultismo, creo que es como obligatorio trabajar con los aspectos más demoníacos de la jerarquía, mágica, ¿no?, del mundo mágico. Porque hay dos mundos. Está el mundo de los ángeles, el mundo de los demonios, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Pero si uno quiere, ¿no?, estudiar las ciencias ocultas, y eso implica estudiar las fórmulas, las leyes del cosmos y cómo éstas operan y cómo la realidad se construye y cómo uno puede jugar con la realidad. Y también el trabajo de la magia es hacer un trabajo de individuación, de alquimia interior y de llegar a ese estado de sí mismo, ¿no?, en donde uno integra los opuestos y se vuelve alguien soberano. Entonces, no podemos llegar a esos objetivos, no podemos lograr o alcanzar eso si no abrazamos una parte fundamental de nosotros mismos y de nuestra psique, que es nuestra oscuridad. Porque nuestra oscuridad es todo aquello que se almacena en el subconsciente y en el inconsciente. Cuando más está en el inconsciente, más oscuro es, ¿no?, por así decirlo. Es como que viene consciente y después el subconsciente y después el inconsciente. Y el trabajo con la oscuridad va al subconsciente, pero fundamentalmente al inconsciente. Por eso nos puede descolocar mucho y por eso mucha gente le teme y no quiere meterse. Pero yo diría que el verdadero ocultista es el que explora las raíces del árbol para después también hacer que el árbol crezca más. Es que es contradictorio creer que vas a tener maestría sobre un árbol si rechazas sus raíces, ¿no? O si negás sus raíces, o si las ves como algo separado. Cuando uno entiende que un árbol es las raíces, no es el árbol y las raíces, son las raíces y el árbol como consecuencia. Entonces hay que ir a las raíces. ¿Y por qué es tan tabú? ¿Por qué se le teme tanto? ¿Por qué tanto rechazo? Y porque no... Primero porque hay mucha idea, prejuicio, estigma, ¿no?, rechazo también. Es tabú y lo tabú justamente es eso. Algo que por tener tanta sombra debe permanecer en el silencio y en lo secreto. Pero la verdad es que para mí no hay nada que tener vergüenza o culpa de traer a la luz esto, porque es un acto de valentía enorme y es como para mí el mayor acto de amor propio que uno puede hacer consigo mismo, que es decir, quiero saber quién soy de verdad, no quiero más ser esta persona
que actúa desde la identificación con sus sombras. Quiero ser yo misma, quiero ser yo, quiero volver a ser eso que era cuando era un niño, ¿no? Los niños, cuando uno es un infante que todavía es como que no está traumado, ¿no? Todavía es una vasija que aún no conectó con esos demonios que llegan una vez que el trauma aparece y esa vasija que es tu inocencia empieza a corromperse. El niño es todo, ¿no? Por eso los niños a veces también pueden ser tan insoportables porque no se controlan, no tienen límites, no tienen moral, no tienen nada, son pura inocencia y son hermosos obviamente, pero también pueden ser molestos, ruidosos, violentos también, ¿no? Porque son un puro caos, pero nosotros somos eso y seguimos siendo eso, esa es nuestra esencia, eso es lo que en verdad somos. Y creo que el juego de ser adulto y estar todo traumado es un camino que está pensado para, bueno, volver a desenterrar al niño, ¿no? Que quedó enterrado por todos esos traumas que lo fueron inhibiendo y lo fueron reprimiendo y fueron haciéndole como ocultar ciertas partes suyas, sentir vergüenza por otras, dolor por algunas, etc. Y terminar desarrollando una careta, una identidad que por lo general es algo que construimos en nuestra pubertad y adolescencia, ¿no? Yo considero que la parte más tierna de nuestra vida y que hay que cuidar mucho es ese momento en donde tenemos unos 8 a 13 años, de los 8 a los 13, porque es el momento en el que ya no somos unos niños totales, tampoco todavía somos los pubertos y nuestro cuerpo empieza a transformarse y empezamos a relacionarnos con esa... Es cuando digo, ¿no? Que los demonios empiezan a subir y que miren que... ¿no? ¿Qué correspondencia hay también de ese momento en el que se termina nuestra burbujita de inocencia y todo eso que fueron traumas empiezan a desarrollarse nuestro y a activarse, y es cuando también nosotros nos desarrollamos sexualmente y cuando empezamos a tener como un deseo, ¿no? Aparece la cuestión del deseo que hasta, si bien yo considero que el deseo está siempre, ¿no? Pero hablo del momento de la pubertad y el boom de las hormonas, que es cuando se activa full ese deseo. Y y también los cambios hormonales y uno se desarrolla todo, la menstruación, los pelos, etc. Y es el momento en el que podríamos decir que nuestra vasija empezó a tener una comunicación más directa con las raíces del árbol. Y ahí nuestra sombra aparece la adolescencia, que es un caos, y nuestra inteligencia de los 15 años lo que hace es, enmascarar todo, reprimir algunas, sacar otras, maquillar otras, y se arma una identidad y después, la identidad se va como puliendo, más en los 20 y ahí se va construyendo quiénes somos. Entonces cuando uno trabaja con los demonios, es como volver adentro para también saber qué es todo eso que es falso y que uno cree que es verdadero y se identifica con. Los demonios no son malos para nada. Recuerden que vivimos en un mundo que opera desde la dualidad y un polo es como que depende también del otro, ¿no? Trabajan en conjunto y son interdependientes. Entonces el demonio es un servidor del ángel y el ángel es un servidor del demonio. Entonces si uno trabaja con demonios o con aspectos de su psique que son demoníacas, ¿no? Lo que uno está haciendo es volver a conectar con el trauma, ¿no? Uno sí, es verdad que se abren puertas y trabajar con demonios no es joda, porque es como... no es light, es directo, ¿no? La sombra, eso es lo que tiene, es bruta, son fuerzas primarias, son fuerzas de abajo, entonces son fuerzas más brutas que te traen tu sombra a través del afuera, a través de personajes y escenarios, te van a espejar tu sombra. Puede ser que pierdas dinero, puede ser que te pase algo, pero acabo de decir algo que es clave. Los demonios te lastiman, pero no te hacen daño. Lo voy a repetir porque de verdad es clave. Los demonios te lastiman, pero no te hacen daño, porque son inteligentes y saben que no tienen que volver a producirte el trauma en profundidad, porque si no vos vas a volver a traumatizarte full y te vas a volver a cerrar. Y eso genera el efecto contrario, ¿no? Que es encapsular más ese trauma.
cuando la idea de trabajar con los demonios es que ellos te muestran esa oscuridad para que vos la integres y dejes de estar tan tomado por ellos, ¿no? Y puedas también comunicarte, o sea, alquimices esa oscuridad, ¿no? Porque toda oscuridad, toda máscara de nuestro ego que desarrolló X cosa para evitar ese trauma, o sea, todos nuestros demonios, si le echamos conciencia a ese demonio, hay una parte de luz y se vuelve una parte nuestra que está transformada, transmutada y se vuelve un gran aspecto de nuestra psique. Empezamos a actuar de manera más integral. Entonces no es que el demonio se va, el demonio se integra y deja de actuar full desde la oscuridad. Entonces es eso, los aspectos demoníacos van a traer todas esas partes oscuras de nuestra psique, relacionadas con partes oscuras de nuestra psique femeninas y partes oscuras de nuestra psique más masculinas. Nos va a espejar todo eso que no nos gusta y que nos es incómodo y que es nuestro. Y creo que acá simplemente hay que quitarse ese ego, hay que entender que yo soy eso, que todos tenemos esto, que no... sacarse esa máscara, porque detrás de todo eso no hay nada. Yo no soy todo lo que me identifico con. Puedo jugar a serlo, pero no soy. Soy polvo de estrellas, como todos. Entonces, en el momento de trabajar con la sombra es un trabajo de reírse de esos aspectos de nuestro ego y esas partes que hemos desarrollado para construir una identidad que nos proteja, que nos haga sentir poderosos, porque cuando éramos chicos nos sentimos muy impotentes, porque quisimos controlar y tener todo bajo control, porque yo no quiero volver a enfrentarme a esa memoria en donde mostré X cosa. Abrazarlo y tener ternura, pero el trabajo con los demonios te va a espejar todo eso full. Y eso es lo que hay que temer. Es simplemente decir, ¿estoy preparado para ir a los deportes extremos o no? Bueno, si no estás preparado, entonces seguí estudiando. Pero creo que este mensaje es más que nada que si uno quiere poner en práctica las ciencias ocultas, no vas a poder ponerlas en práctica y conseguir resultados muy eficientes si no entendés que está todo este otro mundo. Entonces, que vas a tener que trabajar con los arquetipos de la sombra. El trabajo con el Qliphoth puede ser un trabajo muy ordenado y muy iniciático, pero se puede trabajar encontrando arquetipos y conectando con ellos. Ya hablé en el video del descenso de la diosa, cómo era conectar con arquetipos del femenino oscuro, pero bueno, hay un montón de arquetipos de oscuridad. Y ya hablaré en otros videos con más detalle de estos, pero este video para mí era importante aclarar eso, como que ya no hay que perder un poco el Disney con todo esto. Al fin y al cabo, la realidad está construida por nuestra psique, es toda una proyección de estos aspectos de nosotros mismos, que los aspectos de nosotros mismos que están más relacionados con el yo, vamos a tenerlos como más en conciencia, y esos aspectos que son más transpersonales para estar más enterrados en la superficie. Y la idea de volver a ser uno, de volver a recordar quién uno es, implica integrar todo. Para eso, para recordar quién soy, dejar de estar fragmentado en muchas partes. Y para eso hay que integrar todo lo que es el dolor. Y es eso, hay mucho dolor, vivimos en un mundo que tiene mucho dolor, y por eso elegimos la distracción, por eso elegimos todo el tiempo estar distrayéndonos, y tanta gente le teme y le siente mucho rechazo de esto. Estos temas a mucha gente le da altamente rechazo, o lo niega, o lo desprecia, pero es que para mí es la única responsabilidad que tenemos como seres humanos. Y es un acto, como dije antes, es un acto de amor propio muy grande, habitar el dolor, explorarlo, abrazarlo y sanarlo. Y cuanto más amigos te haces de tus demonios, más soberano te volvés. Y no una soberanía, no esa idea de poder infantil, ¿no? Que es, yo tengo el control sobre el mundo, yo tengo el control sobre los demás. Eso es algo muy ególatra, muy del ego.
Los demonios no te van a dar nada de eso, te van simplemente a demostrar dónde estás encadenado, dónde aceptás decir que sí cuando querés decir que no, dónde crees que mostrar quién sos de verdad puede ser peligroso, cosas que te pasan con lo material, cosas que te pasan con, no sé, con un montón, cosas que te pasan, o sea, todo eso que te hace ruido en la vida y los demonios te los traen y te hacen trabajarlos. Y son grandes amigos. Y bueno, eso, creo que es clave que basta, se deje de tener miedo. El miedo es un demonio. Bueno, eso es todo por hoy.